Hola a todos mis queridos amantes del romance y las historias que nos tocan el alma. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de emociones que desborda el título que han estado viendo, Amor en el aire, Hande y Kerem, la cita que enamora. Si son como yo que disfrutan de desgranar esos momentos mágicos que construyen las grandes historias de amor, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a explorar esa química innegable, esa chispa que salta entre dos personas y que, cuando se captura en una cita, se convierte en algo simplemente inolvidable. Y antes de que nos dejemos llevar por la magia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos que disfruten tanto como nosotros al hacerlo. Así que denle a ese botón rojo y únanse a nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Dos nombres que para muchos ya evocan una imagen de complicidad, de miradas que lo dicen todo, de sonrisas que se contagian. El título nos promete una cita que enamora, y eso es precisamente lo que vamos a desmenuzar. ¿Qué hace que una cita sea realmente cautivadora? No se trata solo de flores y velas, aunque ciertamente suman. Se trata de esa conexión genuina, de la conversación que fluye sin esfuerzo, de los detalles que revelan el conocimiento mutuo, de esos instantes en los que las barreras caen y solo quedan dos almas conectándose. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, sabemos que hablamos de una conexión que ha cautivado a miles, si no a millones, de corazones. La clave de una cita que enamora reside en la autenticidad. Es el momento en que las pretensiones se desvanecen y las verdaderas personalidades brillan. Imaginemos a Hande y Kerem en esta cita. ¿Cómo sería? Quizás no es una cena ostentosa en un restaurante de 5 estrellas. Tal vez es algo más íntimo, más personal. Podríamos pensar en un paseo al atardecer con el cielo pintándose de colores cálidos, y ellos, simplemente, caminando de la mano, compartiendo anécdotas del día, riendo de algún recuerdo tonto, o compartiendo sueños para el futuro. Ese tipo de simplicidad es lo que muchas veces resulta más poderoso. Pensemos en los detalles. Una cita que enamora está llena de pequeños gestos. Quizás Kerem le ha traído a Hande esa flor que sabe que le gusta, o le ha preparado su café favorito de una manera especial. Quizás Hande ha notado algo sutil en el ánimo de Kerem y le ha ofrecido una palabra de aliento o un abrazo reconfortante sin que él lo pida. Estos son los detalles que demuestran atención, que evidencian que uno se preocupa por el otro, que uno conoce al otro en un nivel profundo. No son actos grandiosos, sino pequeños actos de amor cotidiano que, sumados, construyen un vínculo indestructible. ¿Y la conversación? La conversación. Una cita que enamora no es un monólogo, es un diálogo. Es el arte de escuchar activamente, de hacer preguntas perspicaces, de compartir pensamientos y sentimientos sin miedo al juicio. Imaginen a Hande y Kerem, quizás sentados en un café acogedor, discutiendo sobre un libro que ambos han leído, o sobre sus pasiones compartidas. La forma en que sus miradas se cruzan mientras uno habla y el otro escucha atentamente, la forma en que asienten, en que sus rostros se iluminan al encontrar puntos en común, o al sorprenderse por una nueva perspectiva. Eso es lo que crea esa chispa, esa sensación de que se están entendiendo a un nivel que va más allá de las palabras. La vulnerabilidad también juega un papel crucial. Una cita que enamora es aquella en la que ambos se sienten seguros para ser ellos mismos, para mostrar sus imperfecciones, para compartir sus miedos y sus esperanzas. No se trata de tener que ser perfectos, sino de ser aceptados tal como uno es. Quizás en esta cita de Hande y Kerem, uno de ellos comparte una historia pasada que le ha marcado, o una inseguridad que le preocupa. La reacción del otro, la empatía, el apoyo incondicional, eso es lo que verdaderamente fortalece una conexión y la hace profundamente conmovedora. ¿Y la risa? Una cita que enamora está impregnada de risas genuinas. Ya sea una broma interna, un comentario ingenioso, o simplemente la alegría de estar en compañía del otro, la risa es un lenguaje universal del amor y la conexión. Imaginemos a Hande y Kerem riendo a carcajadas, compartiendo ese momento de pura felicidad que solo se experimenta cuando uno se siente completamente a gusto con la otra persona. Es esa ligereza, esa despreocupación, lo que hace que el tiempo vuele y que la cita sea memorable. Más allá de los gestos y las palabras está la energía, la atmósfera que se crea entre dos personas. Una cita que enamora tiene una vibra especial, una sensación de que el mundo exterior se desvanece y solo existen ellos dos.
Podría ser la forma en que se sientan uno frente al otro, la proximidad física que se siente cómoda y deseada, o simplemente la forma en que sus siluetas se recortan contra un fondo hermoso. Es esa magia intangible, esa sensación de que están en su propio universo, lo que verdaderamente cautiva. El título también nos habla de amor en el aire. Esto sugiere que el amor no es algo que se fuerza, sino algo que fluye naturalmente. En una cita que enamora, el amor se siente presente, palpable, como si estuviera flotando a su alrededor. No se trata de forzar una declaración o una demostración exagerada, sino de permitir que el afecto crezca y se manifieste de forma orgánica. Es la ternura en una caricia, la dulzura en una mirada, la calma que se siente al estar juntos. Consideremos también la importancia del entorno. Si bien la conexión entre las personas es primordial, el lugar donde se desarrolla la cita puede potenciar esa conexión. Un lugar que tenga significado para ambos, o simplemente un lugar que sea propicio para la intimidad y la conversación, puede hacer que la experiencia sea aún más especial. Tal vez sea el lugar donde se conocieron, o un parque tranquilo donde solían pasear. Los escenarios pueden ser un lienzo perfecto para pintar el cuadro del amor. Y la anticipación. Antes de la cita, esa emoción que se siente al saber que se van a ver, al pensar en lo que podría suceder. Y durante la cita, esa sensación de querer que el tiempo se detenga, de disfrutar cada segundo. Después de la cita, esa dulce melancolía, el deseo de que llegue el próximo encuentro. Todo este ciclo de emociones es lo que hace que una cita que enamora sea tan especial y deseada. En el contexto de Hande y Kerem, es probable que su conexión haya evolucionado a lo largo del tiempo. Quizás esta cita en particular representa un hito, un momento de profundización de su amor. Tal vez es una cita que sella un compromiso, o simplemente una noche que reafirma lo fuerte que es su vínculo. Sea cual sea el contexto específico, la promesa de la cita que enamora nos invita a imaginar esos momentos perfectos de conexión humana. En resumen, una cita que enamora es una sinfonía de autenticidad, detalles significativos, conversación enriquecedora, vulnerabilidad compartida, risas contagiosas y una energía palpable. Es la manifestación pura y sincera del afecto, donde dos personas se conectan a un nivel profundo y dejan una huella imborrable en el corazón del otro. Es el arte de crear recuerdos, de construir momentos que se atesoran para siempre. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro viaje por el fascinante tema de amor en el aire, Hande y Kerem, la cita que enamora. Hemos explorado los ingredientes que hacen que una cita sea realmente cautivadora, desde los pequeños gestos de amor hasta la profundidad de una conversación sincera, pasando por la magia de la risa y la energía que se crea entre dos almas conectadas. Espero que este análisis les haya inspirado y les haya hecho soñar un poco con esos momentos perfectos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia y su atención significan mucho para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles creen que son los elementos más importantes de una cita que enamora? ¿Han tenido alguna cita que consideren que fue simplemente mágica? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos e interactuar con ustedes. Sus experiencias y opiniones enriquecen enormemente nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este contenido y les gustaría ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Únanse a nuestra familia y activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.